bienvenidos a Veamos Radio. Yo soy la licenciada Nancy Rodríguez. Y la licenciada Valeria Solorio. Como cada 15 días estamos con ustedes. Nosotros somos psicólogas de CIPRE. Nuestro centro psicológico está ubicado en diferentes lugares, en Monterrey y en Guadalajara y también en Cádiz, España. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerlo a través de este medio, ya sea dejándonos un mensajito en nuestras vías de comunicación, que por ejemplo son el Facebook. Exactamente, que es CIPRE Psicología Preventiva, y nuestra página de internet, que es www.psicologiapreventiva.com.mx. Ok, y pues ahora, justo que se acerca con las fechas, que acaba de pasar Halloween y estamos justo en Día de Santos, Día de Muertos, vamos a hablar de un tema que puede relacionarse, que es el de los miedos de nuestros hijos, si acaso estos miedos son normales o no. Exactamente, porque nosotros podemos llegar a recordar incluso nuestra infancia de, bueno, yo a la misma edad de mi hijo también tenía miedo a la oscuridad. Por ejemplo, hay miedos muy comunes: la oscuridad, los bichos, los monstruos, Chucky también son como de los más esperados, pero puede haber alguna duda en los papás que nos escuchan de si esto es normal o no, incluso si es algo que se le va a quitar o no y cuánto se va a tardar, por ejemplo. Entonces va a ser algo de lo que vamos a estar hablando en el programa de hoy, y vamos a empezar con la primera pregunta, como para ir aclarando de qué es el miedo. Pues, ¿qué es el miedo? Casi siempre cuando nos viene a la mente la palabra miedo es como una sensación que no nos agrada, que no nos gusta, no nos sentimos muy bien. Puede también ir un poco aunado con angustia, pero en sí el miedo o temor es una emoción que se caracteriza por un sentimiento, como decíamos, desagradable, y puede ser provocado por la percepción de un peligro real o no. Y esta sensación de peligro puede ser percibida por una cuestión que está sucediendo en el momento actual, que haya sucedido antes o que pueda, pensémoslo así, suceder en un futuro. Exactamente, y me parece que das un punto sumamente importante, porque hay muchos miedos que son consecuencia de alguna vivencia familiar. Por ejemplo, pienso en, bueno, acá en Monterrey ahora la situación está mucho más tranquila, pero hubo un tiempo de ansiedad debido a la problemática que había a nivel social. De la inseguridad. De la inseguridad, exactamente, y que muchos niños presentaban como esos miedos de, ay, pues van a venir y me van a hacer daño, o por ejemplo alguien que haya en la familia hayan vivido un robo. Luego los niños van teniendo como esta sensación y les va a dar miedo. Hay otros tipos de miedo que también tiene que ver con una cuestión, pudiéramos decirlo, madurativa, una cuestión de un proceso que los niños están viviendo. Por ejemplo, si los acaban de cambiar de cuarto, están empezando a vivir, a los niños a vivir solos, a dormir solos. Pues ya es otro tipo de vivencia, entonces claro, sí podría ser como a vivir, pero ahora esto. Imagínate el niño, estoy viviendo solo, ¿cómo cocino? Entonces, que bueno, ojalá los niños no vivan solos, sí, con sus papás. Pero, por ejemplo, a dormir solos, sí le pueden empezar a tener miedo a la oscuridad, a qué tal se les aparece el Chucky, los papás no están. Ahí digamos que es un momento de un proceso. Y otros que, digamos, sí habría que explorar un poquito más de, por ejemplo, un niño que le dé un miedo terrible que no puede dormir solo. Son como ciertos foquitos de alerta que podemos diferenciar. Sí, y ahorita que dices justamente de alerta, entonces pensamos, pues, ¿para qué nos sirve el tener miedo? A final de cuentas, el tener miedo, temor, nos ayuda tanto como nosotros adultos como a los niños para protegernos de aquellas cosas que pueden parecer peligrosas. Es una alerta, ¿no? Cuando tienes miedo, pues lo puedes sentir, porque como decíamos ahorita, de angustias, lo sientes hasta en la piel, esto que llamamos de se me puso chinita la piel. Puede ser en todo caso porque tienes cierto miedo y te alerta. Digamos, entre muchos ejemplos, a lo mejor estás en un lugar que no es el más apropiado, que puede ser peligroso, y por lo tanto esa sensación nos ayuda a, pues, tomar una decisión más eficaz para no estar, por ejemplo, en riesgo. Entonces también tiene ciertos usos el miedo, ¿verdad? ¿Cómo
¿de qué le sirve tener miedo a un niño? Por más tonto que se escuche, ¿vale? ¿Cuál es como una ventaja de tener miedo? Fíjate que me hiciste recordar a la película Intensamente, que viene esta emoción que es el temor. Ajá. Y me encantó que lo pusieron, de que aventándome el gol de la película, pero me encantó que lo pusieron como el miedo que le hacía a la niña cuidarse. Okay. Por ejemplo, pues si vas brincando en los sillones y de repente te da miedo, es porque evidentemente te puedes pegar. O sea, digamos que el miedo nos puede proteger también, como esta vocecita interior que nos dice, creo que por ahí te puedes lastimar. Uh-huh. Entonces para eso le puede llegar a servir a un niño el miedo. Por ejemplo, pienso como en los tipos de miedo que si son normales o no, lo esperado, que también tiene que ver con estas vivencias y que van protegiendo al niño de varias cosas. Por ponerlo como en una línea cronológica, podemos decir que de 0 a 6 meses, el de los miedos más comunes es a la pérdida de apoyo o a los ruidos fuertes. Son muy chiquitos los bebés, entonces digamos que los ruidos fuertes evidentemente los van a poner en un estado de alerta porque pues estaban en un entorno muy tranquilo dentro del vientre de la mamá y que pues no había ningún estímulo externo. Entonces los estímulos externos fuertes pues evidentemente pues son nuevos y van a causar un miedo. Y fíjate, si nos vamos así un poco cronológicamente, vamos a darnos cuenta del por qué los miedos son diferentes según la edad, porque estamos hablando entonces de que se tiene que ir dando una madurez emocional. Exacto. No es lo mismo un bebecito, como tú decías, de 0 a 6 meses, que un niño de 5 años. Y para seguir como en esta cronología, por ejemplo, de un bebé de 7 a 12 meses, pues ¿a qué va a tener miedo? A los extraños. Está justamente pasando este bebé en esta etapa en el poder, empieza él a diferenciarse de su madre y por lo tanto también ya solamente se siente cómodo con la gente con la que regularmente está, que es mamá, papá, abuelos, pero como él ya puede empezar a diferenciarse, ya puede, ahora sí que desde la psicología hablando, puede empezar a ser ya una personita entre comillas aparte, pues se le va a hacer, le puede dar miedo a los extraños, porque ya se da cuenta que son otras personas. Exacto, porque también a esta edad ya reconocen los rostros, de 0 a 6 meses como todavía no... Pueden identificar olores o sonidos, pero el rostro todavía no. Y de 7 a 12 meses, pues los extraños es como tú no me habías cargado porque ahorita sí. Entonces ese es un miedo muy común. Al año podemos hablar que el separarse de sus padres y también a las heridas. Pensando como en los niños que van a guardería y demás, me parece que los papás, o que los va cuidando la abuelita y los papás regresan al trabajo, pueden toparse con este tipo de momentos en donde los niños no quieren separarse de los padres y es porque los estuvieron cuidando prácticamente todo el día. Entonces está esta duda en ellos de si vas a volver, si vas a venir por mí. Y también es importante que los padres puedan como reforzar el sí, después de tal hora yo voy a estar aquí, para que esto sea pasajero. Justamente hablamos en esa faceta de lo que llamaríamos también desde la psicología el apego, como poder los padres ir haciendo un apego seguro en donde al niño, aún y que es muy chiquito, se le explica, esto es lo que está pasando, vas a ir a la guardia, en todo caso, con tu abuelita y después te voy a ver. Y además el niño, cuando ve que hay una constancia en eso, entonces puede ir tranquilizándose, puede ir perdiendo como este miedo. Exactamente. Y por ejemplo a los 2 años es cuando puede haber un poquito más de miedos presentes, que tiene que ver con ruidos fuertes nuevamente, y también a los animales y a la oscuridad. Es cuando justamente los niños están pasando por una etapa sumamente importante. De hecho se dice, ¿no? Los terribles 2, que es cuando hacen berrinche, cuando están un poquito más necios, por decirlo así. Pero si se fijan es porque hay muchos miedos involucrados. Entonces, y también hay una cuestión de individuación muy importante, que ya comienzan el control de esfínteres, bueno, están como apuntándose exactamente a eso, y tiene que ver con una separación también de autosuficiencia, de ir haciendo cosas solos. Evidentemente pues miedo a animales o a la oscuridad va vinculado, como esto de enfrentarse a cosas. Sí.
También pensaríamos que los niños entre 3, 4 años le tienen miedo a las máscaras, a los ruidos nocturnos. Yo me pongo a pensar a los 3 años a las máscaras, pues seguiríamos como en la misma línea de que va haciendo una diferencia entre quién soy y quién es el otro. Exacto. Entonces también por eso podría ser este miedo a las máscaras. Pensaba en las botargas, también es muy común, botargas, los títeres a veces es muy común que a esta edad le tengan, pues porque son seres como antropomórficos. Como grotescos hasta un tanto. Exacto, y a esa edad pues ven un montón de caricaturas también que tienen que ver con eso, con monstruos. Pero bueno, es un miedo común. A los 5 años, un miedo común es a la gente mala, a ser lastimado físicamente, etcétera, ¿no? Como a los extraños, pero ahora los extraños que sean malos y entonces puedan hacer algo. Ok, después podríamos ver cómo a los 6 años un miedo un tanto común puede ser como a los seres sobrenaturales, hablando otra vez de Halloween, a fantasmas, brujas, espantos, y también sigue esta parte de ser herido corporalmente, o también en esta edad, a los 6 años, se escucha, puede ser casual que escuchemos a los niños decir, es que está lloviendo y va a tronar, va a haber rayos, no me quiero quedar solo. Empieza también como en esta edad el no quererse quedar solo. Puede pasar desde antes, pero se puede ver como un miedo a esta edad. Y que es bastante particular porque justo a los 6 años es la entrada a la primaria, y si se fijan, es muy distinto el acercamiento de las maestras en kinder que en primaria. Prácticamente en primaria muchas cosas las hace solo. Entonces, si se fijan, como estos miedos de me voy a quedar solo sin nadie, es una sensación interna de, ay, la maestra ya no está pegada conmigo, tengo que hacerlo solo y obviamente no me gusta. O la maestra es mala, exacto, por decirlo de alguna manera, entonces pues podría ser. Sí, estaba pensando en eso, podría encauzarse un poco a, oye, si de repente tu niño empezó, ahorita estamos hablando simplemente de miedos, no estamos hablando de fobias, una fobia sería ya como un miedo irracional, pero si de repente ya un miedo se convierte en algo como muy descontrolado, pues tendríamos también que pensar que puede estar como simbolizando eso a lo que el niño le tiene miedo. Y no necesitamos esperar a una fobia para tratar de reflexionarlo. Claro que sí, y también como también de niños más grandes, por ejemplo 7 u 8 años, serían los seres sobrenaturales a la oscuridad o a eventos como la guerra. Ahora que decías o desastres naturales, ahora que decías de que no hay que esperar como a que explote la bomba, ahora sí que hablando de guerra, pensaba que también justo a esa edad, a estas edades, los niños o les puede dar mucho miedo o se pueden identificar con lo que les da miedo. Por ejemplo, hay niños que dicen, me da miedo Chucky, y a la siguiente sesión, hablando de una terapia, lleguen y digan, yo soy Chucky, ¿no? Entonces, y es una forma en la que ellos también van bajando la angustia. Sí. Me da miedo al afuera, pero ahora yo me convierto en lo que me da miedo para entonces poder ir saliendo de esta etapa. 7 y 8 años es cuando juegan más a la guerra, al Dragon Ball, cosas así. Lo que me hace pensar en los papás, en el que muchas veces los papás de no les permitas jugar a esto o a otro porque está muy agresivo o son cosas de miedo, pero siguiendo esta línea que tú nos dices, pues claramente todo también observando hasta dónde no se vayan a hacer daño o realmente pueda estar sucediendo algo fuerte. Que sí, fuerte, pero como tú nos lo dices, el jugar, el tener este tipo de juegos ayuda a que también vaya bajando la angustia. Claro, y por ejemplo como recomendaciones dentro de esto, como bien mencionabas, de entrada como advertir si algo ya está muy grave, ya le duró mucho tiempo este miedo o ya lo apoyé, lo ayudé y demás y no se le quita, pudiéramos hablar de algo que necesita un apoyo. También es importante no ridiculizar los miedos o temores. De, ay, ¿a poco le tienes miedo a las arañas? Ay, pues qué miedoso. El niño está en una lucha también. Es más vale decirle cómo se le puede quitar el miedo y que se sienta protegido, y esto sí va a ayudarlo. Sí, por lo tanto, al decir no ridiculizar, me pongo a pensar en no burlarte de lo que el niño está sintiendo. Ahí también cabría esta parte, otra recomendación de no ignorarlos, aun y cuando ese miedo sea propio de la edad, así como se los estábamos relatando ahorita,
pues no hay que ignorar el de, ay, al rato se le pasa. A lo mejor sí al rato se le pasa, pero si ya viene siendo algo constante, no podemos como hacernos de la vista gorda, como diríamos acá en el norte, y decir no pasa nada, algo está simbolizando. Claro, y también el contrario, buscar no sobreprotegerlos, de, ok, vente para acá, yo te cuido, no quieres dormir solo, entonces vente conmigo, porque es como reafirmarle que evidentemente algo malo le puede pasar. Sí, me hace pensar en una paciente de 5 o 6 años con miedo a todo tipo de animales. Estábamos viendo ahorita que es más recurrente que este tipo de miedo sea cuando son un poco más pequeños. Y me decía la mamá, entonces, ¿la debo de seguir cargando cada vez que pasa un perro, un gato, hasta lo más sencillo, un insecto? Y no es exactamente decirle, no, ya no la cargues, pero es como también ese ir aclarando más. Como en esta parte, cuando estamos diciendo no ignorar, también significaría como ir platicando más, pero ya sé que como papás no son psicólogos, pero pueden ahí hacer cierto tipo de preguntas como, ¿pero qué es lo que te da miedo? A lo mejor le da miedo el color de ese perro, a lo mejor le da miedo alguna cosa que puede cambiarse y entonces ya puede ir bajando la angustia. O sea, también como por más, entre comillas, chiquitos que sean los hijos, no dejar de preguntar. Claro, o incluso en esto que mencionas de hablar con ellos, es darles alternativas para que este miedo lo puedan ellos advertir, que les da una característica muy importante, como está la idea de que un miedo nos hace ser también más fuertes. Quien enfrenta los miedos realmente los vence e incluso puede haber miedos que no se quitan, pero que entonces no nos impiden hacer las cosas. Por ejemplo, dan miedo los perros, que si ven otro perro que conocen, por ejemplo, que lo puede ir acariciando poco a poco y ves, este perro no te mordió, este perro es bueno. Si el perro te gruñe, mejor aléjate. Si no te gruñe, puede ser que sea bueno. Digamos, como en ese sentido de que los niños también se pueden ir protegiendo. ¿Le tienes miedo al monstruo debajo de la cama? Antes de dormir, vamos a fijarnos que no haya monstruito. No hay, entonces estás a salvo. Sí. Si algo sucede, me avisas. Digamos, como estas alternativas para que el niño también se pueda cuidar solo. Hay papás que hasta dicen, rézale al angelito de la guarda y él te cuida. Este tipo de cosas ayuda a que los niños puedan sentirse seguros y acompañados. Sí, y pues bueno, no dejándolo por último como menos importante, pues sí pensar en esta, a final de cuentas somos psicólogas, sabemos que puede resultar que ciertos miedos se hagan ya causen otra sintomatología en el niño que no sea nada agradable para él ni para la propia familia, que esté causando demasiada angustia, que ya pueda llegar a convertirse en todo caso a una fobia. En ese caso, pues claramente aquí estamos para poder actuar en ese sentido. Como psicólogos reconocemos que este tipo de casos llegan a la consulta y ya se tiene que hacer una exploración, pues un poco más a fondo y ya muy individualizada para ver qué está sucediendo, que este niño está con un miedo que le causa ya pues cierta incapacidad en otros sentidos. Exactamente, entonces si de las personas que nos están escuchando tienen alguna duda, repetimos nuestras redes sociales, que en el Facebook estamos como CIPRE Psicología Preventiva y también nuestra página de internet www.psicologiapreventiva.com.mx. Por nuestra parte es todo, nos despedimos y como siempre agradecemos a Veamos Radio por permitirnos esta oportunidad de poder llegar también con ustedes. Nosotras somos la licenciada Valeria Solorio y la licenciada Nancy Rodríguez. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Es cuanto.